Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Cuando pensamos en Gabriela Mistral, inevitablemente nos viene a la mente la poeta, la primera latinoamericana en ganar el Premio Nobel de Literatura. Pero hay otra Mistral, una dimensión profunda y revolucionaria que permanece en las sombras, la de educadora visionaria que transformó la manera de entender la enseñanza no solo en Chile, sino en América Latina. Mistral no fue solo una maestra rural abnegada, fue una pensadora radical que cuestionó los fundamentos mismos de la educación de su época. Desde sus primeras experiencias en pequeñas escuelas del norte chico hasta su participación en la reforma educativa mexicana en los años 20, Mistral desarrolló un pensamiento pedagógico que hoy sorprende por su vigencia. Para ella la educación era belleza, poesía en acción. Su máxima era contundente: enseñar siempre, en el patio y en la calle como en la sala de clases, enseñar con actitud, el gesto y la palabra. Pero Mistral también desarrolló una profunda crítica a la escolarización tradicional, cuestionando el racionalismo estrecho, el individualismo y el control que imperaban en las aulas. Hoy nos va a acompañar Adrián Baeza, doctor en estudios latinoamericanos, académico del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile y uno de los principales especialistas en el pensamiento pedagógico de Gabriela Mistral. Bienvenido, Adrián, qué gusto tenerte en La Hora del Museo. Gracias por aceptar esta invitación a conversar de una dimensión que conocemos muy poco de Gabriela Mistral, esta invitación que hacemos desde el Museo Histórico Nacional. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por la posibilidad también de poder, contar algunas cosas y acercarnos a este ámbito del trabajo de Mistral, que debe ser uno de los que se han empezado a estudiar más sistemáticamente hace muy poco tiempo. Sí, hace poquito tiempo que hemos empezado a hablar de ella desde más allá de lo tradicional, no sé, como que ha tenido un resurgimiento y hemos aprendido a valorar mucho todo su pensamiento, no solo su poesía o esto que a veces nos toca aprendernos de memoria en el colegio, sino toda esta genia que era la Gabriela Mistral. Adrián, ¿por qué te interesó estudiarla a ella? Porque tú tienes una larga trayectoria en el ámbito de la pedagogía, en investigaciones, en didáctica. ¿Por qué Gabriela Mistral? Bueno, porque de alguna manera me ha acompañado a lo largo de la vida en distintos niveles y en distintos espacios, desde lo familiar hasta mi formación universitaria. Yo estudié licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas en la Universidad de Chile. Y allí tuve, yo creo, mis primeros acercamientos a la otra Mistral. Yo había conocido, paradójicamente también en mi familia, de manos de una tía, de la hermana mayor, por parte de la familia de mi mamá, recibí de regalo cuando era muy niño y no tenía ninguna posibilidad de entender lo que significaba, la edición de una revista, sobre Gabriela Mistral, que es la que se publicó, en los años 50. Y ella me lo entregó como un tesoro. Sabía que a mí me gustaba leer desde chico, entonces llegó con eso un día a la casa. Lo que yo no entendía, pero tampoco sabía mucho cómo calibrarlo en ese momento, es que mi tía era analfabeta. Y llega con esta revista como un gran tesoro y me habla de Mistral. Lamentablemente, bueno, a esa edad no tenía mucha conciencia bibliográfica, entonces yo no sé qué pasó con esa revista. Pero bueno, Mistral se vuelve a aparecer siempre, recurrentemente en la vida de cada quien, y está ahí en lo que uno vaya teniendo, si eso resuena o no. Dentro de la carrera conocí a la profesora Ana María Cuneo, que era una gran investigadora de Mistral, sobre todo en temas de su poesía y de las manifestaciones de la oralidad. Y con ella empecé a acercarme a esta otra Mistral, no a la Mistral tradicional, no a la Mistral que nos había presentado la dictadura, sino esta mujer, soberbia, crítica,
brillante, estaba toda la discusión en ese momento sobre Gin, entonces esta profesora estaba buscando por todas partes marcas textuales del parto. Bueno, había toda una polémica, ¿cierto?, en eso, pero Cúneo tenía esta capacidad como docente de maravillarte, de involucrarte en estas interrogaciones. Y bueno, de ahí ya empecé a involucrarme mucho más con la lectura de Mistral, hice mi tesis de licenciatura en las cartas de amor a Magallanes Maure, y luego retomé también Mistral en mi tesis de la maestría. De ahí la dejé un poco, aunque siempre seguí leyéndola y volví a retomarla hace algunos años, el 2015, a propósito de un proyecto Fondesit donde dije, ya, esto hay que hacerlo, ¿cierto?, en serio. Y a partir de ahí entonces me sumergí mucho más a fondo dentro de este aspecto de ella. Pero tiene que ver con mi historia de vida, tiene que ver con una mamá también, ¿cierto?, que se forma a sí misma desde la lectura, sin escuela, en el campo. Son como muchas resonancias personales las que a uno, y en general a los investigadores de Mistral por uno u otro lado, lo van involucrando y apasionando. Qué linda historia. Bueno, claro que sí. Cuando son situaciones que a uno le llegan al corazón, ahí, bueno, con más pasión va investigando todos estos temas. Vámonos a esta Gabriela Mistral que por mucho tiempo, como tú por ahí señalabas, se nos expuso como una profesora rural que cuida a los niños y ya está. Esa figura como protectora, pero sin ahondar en su pensamiento. Entonces, pongamos un punto de partida para ir adentrándonos en ella, en esta línea de su pensamiento, un poco de su historia, ¿no? Empieza a ser profesora, ¿cuándo? Porque también, ¿cómo entendemos una escuela de esos años rural? Como que cualquier persona que sabía leer y escribir empezaba a enseñarle a otros niños. No, no tan así, no tan así, porque ya existía la escuela normal fundada por Sarmiento, ¿cierto?, en el siglo XIX. Había que tener una preparación para poder ejercer en la escuela primaria. Lo que hace Mistral es comenzar a trabajar como ayudante, como escuelera. Luego se vuelve inspectora, ¿cierto? En 1908 comienza a ser preceptora interina. También en 1909 trabajó en Cerrillos, en Coquimbo, como preceptora. Intentó entrar a la escuela normal, pero como había estado haciendo distintas publicaciones en periódicos de la zona, en las cuales había levantado, ¿cierto?, una voz crítica en distintos ámbitos, bueno, por allí se entera el famoso cura Munizaga de La Serena, y él es el que le bloquea finalmente la posibilidad de hacer sus estudios en la normal de La Serena. Ahora, claro, estamos ante una mujer que tuvo muy poco contacto formal con la escuela, que tuvo muy malas experiencias, en lo poco que estuvo, muy malas experiencias en la escuela, pero que tuvo la enorme suerte de formarse al interior de una familia letrada. Su abuela leía, su hermana era preceptora, su papá era maestro, a pesar de que con el papá, ¿cierto?, el periodo que ella está con él es muy breve, hasta los 3 años únicamente. El papá deja una huella más bien simbólica con sus escritos y con estas historias de lo que él era capaz de hacer porque era letrado, pero ahí es fundamentalmente su hermana Melina quien la forma, y su abuela también a través de la lectura de la Biblia, particularmente del Antiguo Testamento. Pero imagínate tú lo que significó, ¿cierto?, para esta mujer. Crecer en el Valle del Elqui a principios, ¿cierto?, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en un lugar a casi 100 kilómetros de La Serena. Lo que significaba estar allí, ¿cierto?, en esa ruralidad con el escaso desarrollo que venía ocurriendo en estas zonas que además no eran prioritarias ni comercial, ni productiva, ni políticamente en el país. Por lo tanto, no había muchas escuelas, las escuelas se iban distribuyendo en el territorio y se iban construyendo a partir de las necesidades fundamentalmente, ¿cierto?, del el desarrollo económico productivo del país. Entonces,
claro, Mistral en ese entorno experimenta de primera mano la injusticia social. Ujú. Y bueno, en 1904 empieza a publicar en el diario El Coquimbo algunas cosas, en La Voz del Elqui también, fundamentalmente prosa poética, ¿cierto? Reflexiones, poemas también. Pero 1906 ahí es un año bien interesante. Publica en La Voz del Elqui 10 artículos, pero hay 3 de esos artículos que yo los entiendo como una suerte de trilogía que fundantes, ¿cierto? Que son muy, muy, muy relevantes para su pensamiento posterior y que son, bueno, la instrucción de la mujer, en primer lugar, reclamando por el estado en que se encuentra, ¿cierto? Lo que ella más adelante va a llamar el mujerío, este hemisferio de la humanidad que está marginado de la educación, y marginado de la educación significa sin acceder a la dignidad que puede tener una persona a partir de su ilustración. Entonces ella, ¿cierto?, hace la crítica de esa marginación. Y allí dice algo que me parece que es bien interesante en términos pedagógicos. Ella, en este texto, haciendo esta defensa, ¿cierto? Te voy a leer un pedacito. Dice algo que pedagógicamente a mí me parece que es muy clave. En este texto, ¿cierto? Ella defiende el valor de la ciencia, pero a través de la lectura. Y eso yo creo que es fundamental, porque la lectura en Mistral, mucho más que la experiencia escolar, es absolutamente constitutiva de su subjetividad. Hay un parrafito, ¿cierto?, que pedagógicamente es muy clave porque nos va a mostrar una suerte de mezcla de ideas pedagógicas. Ella dice, ¿cierto?, a este respecto: yo pondría al alcance de la juventud toda la lectura de esos grandes soles de la ciencia para que se abismara en el estudio de esa naturaleza de cuyo creador debe formarse una idea. Yo le mostraría el cielo del astrónomo, no el del teólogo. Le haría conocer ese espacio poblado de mundos, no poblado de centellos. Le mostraría todos los secretos de esas alturas. Y después que hubiera conocido todas las obras, y después que supiera lo que es la tierra en el espacio, que formara su religión de lo que le dictara su inteligencia, su razón y su alma. ¿Por qué asegurar que la mujer no necesita sino una instrucción elemental? En todas las edades del mundo en que la mujer ha sido la bestia de los bárbaros y la esclava de los civilizados, cuánta inteligencia perdida en la oscuridad de su sexo. ¿Cuántos genios no habrán vivido en la esclavitud vil, inexplotados, ignorados? Instruyas a la mujer, no hay nada en ella que la haga ser colocada en un lugar más bajo que el hombre. Que lleve una dignidad más al corazón por la vida, la dignidad de la ilustración. ¡Wow! Se me eriza la piel de escucharla porque me sorprende siempre esta mujer. Cierto, sí, es muy vehemente, tiene una pluma afilada, ¿cierto? Muy, muy acuciosa, muy certera, pero en este párrafo a mí me gusta mucho, ¿cierto?, notar estos 2 planos que te contaba. Pedagógicamente, ¿cierto?, la experiencia formativa que ella está proponiendo a la base es la lectura, pero la está reclamando en la escuela. Ahora, ¿cómo legitima esa experiencia lectora escolar a la cual debe acceder la mujer? La legitima desde los valores, las ideas e incluso la metáfora de la ilustración, ¿cierto? El saber de la ciencia como esta luz solar que despeja las tinieblas, que emancipa a los sujetos y a la cultura de los mitos, ¿cierto?, de las ilusiones, de las mitologías, y nos permite acceder a la verdad. Pero esa visión que es muy propia de también la visión pedagógica que sostenía el positivismo, positivismo que además también propugnaba la idea de una religión científica, ¿cierto?, a partir de las ideas de Augusto Comte y el catecismo positivista.
entran y coexisten y de alguna manera se rozan con algo que luego ella va a ir de a poquito reflexionando, ¿cierto? Particularmente en los años 20 en distintos escritos, pero mucho más claramente a fines de los 30 y 40, que es su condición de mujer autodidacta. Y ella levanta una reflexión pedagógica y didáctica sobre autodidactismo. Y autodidactismo significa fundamentalmente experiencia lectora. Entonces, todo eso, ¿cierto? Ya está en germen en 1906 en esta defensa, ¿cierto? En este reclamo por el acceso a la mujer. Entonces, que queda ahí en ciernes, queda subsumido bajo esta otra argumentación pedagógica, pero es recuperable luego en distintas dimensiones y textos, en distintos géneros también discursivos en los cuales ella trabaja a lo largo del tiempo y permite un poco reconstituir lo que significa para ella políticamente, educativamente, la posibilidad del autodidactismo, que además fue un fenómeno histórico. Hay tanto de lo que ella plantea que hoy día es tan vigente. Sí. Tan tenerlo en cuenta para volver a incluirlo, a pensarlo, a cambiar todo lo que se pueda, porque aún no ha cambiado. Vámonos a la parte que ella tal vez en su experiencia, ¿no? En terreno, va viendo que hace falta en las escuelas de Chile, en la forma de enseñar. Tengo entendido que ella aprecia mucho como salir al aire libre, aprender. ¿Cómo va haciendo ese darse cuenta que finalmente la lleva hasta México, ¿no? A hacer toda una transformación de la educación. Claro. Bueno, hay que entender que ella también en el Valle tiene una educación muy libre en lo familiar. Ella va a adherir, ¿cierto?, a las ideas de la escuela nueva, pero no por una cuestión teórica, sino por una cuestión de coherencia con esa misma experiencia que ella tuvo. Mistral tuvo dentro de su familia, ¿cierto?, el buen recaudo de unas mujeres que la protegieron, que la dejaron ser libre, que no la restringieron a cumplir y a educarse dentro de las labores del hogar. Mistral leía, Mistral jugaba, es cierto. Uh-huh. Ella cuenta en algunas prosas autobiográficas que le decían 4 añitos porque no hacía lo que tenía que hacer a su edad, porque hablaba así como un poco rimado, ¿cierto? Entonces, claro, ella tuvo esta posibilidad de explorar el mundo, de jugar con sus amigas. Hay también un relato muy lindo que ella cuenta de esconder objetos, así como pequeños tesoros rurales, digamos, y esconderlos para que las amigas lo buscaran, y cuando las amigas lo encontraban tenían que gritar albricia. De ahí luego sale una suerte de género literario infantil que ella construye, que son juegos de lenguaje, poemas, ¿cierto?, en los cuales hay cosas que se pierden, cosas que hay que encontrar, hay que perseguir y dejarse atrapar, etc. Entonces, ella tiene este mundo infantil con todo el tiempo a su disposición para poder explorarlo, así como el tiempo que le permiten también para leer, para escuchar las lecturas de su abuela. Entonces ahí tiene una experiencia con lo natural que es muy directa. Y efectivamente, cuando empieza a desempeñarse en el sistema escolar, en estos distintos niveles, ella siempre excede un poco, y ahí también hay algo problemático, ¿no? Ella siempre excede un poco los límites de lo instituido. Viene de una familia que ya la forma fuera de esos límites, y bueno, se gana problema cuando está, por ejemplo, en la cantera, se toma la libertad de crear una escuela nocturna para mujeres, ahí mismo, sin ser preceptora todavía. Y bueno, se gana problemas con la directora, una profesora alemana, porque según cuenta Mistral, la asistencia a esta escuela nocturna era mucho mayor que la asistencia a la escuela diurna. Y claro, cuando está en los Andes, sabemos, ¿cierto?, cómo es los Andes, con buen tiempo, o sea, es muy caluroso, varios grados más caluroso que lo que puede ser Santiago. Entonces ella, claro, saca a los chicos, hace las clases debajo de un parrón, pero
Además, le gusta mucho cuando van a hacer clases de geografía, por ejemplo, en el suelo, recurrir a montones de tierra para ejemplificar la geografía, trazar mapas en el suelo, ¿cierto? E intentar de alguna manera aprovechar este soporte de la tierra para que los estudiantes tengan un acceso más vivencial al relieve, a los accidentes geográficos. Cuando está en Punta Arenas, a propósito del frío, también defiende la necesidad de crear las vacaciones de invierno. Entonces, ella está todo el tiempo muy atenta a los límites de la experiencia y a lo que es necesario para poder ampliarla. Eso la va a llevar posteriormente, ¿cierto?, a ser crítica del espacio de la escuela. Esa misma atención, que es una atención a las necesidades del sujeto. Mistral es una pensadora de una educación centrada en los sujetos y no centrada en los contenidos, no centrada en estándares. Es muy crítica de los programitas escolares. Y si bien, claro, cuando ella empieza a hacer clases, ¿cierto? Se atiene un poco a las formas vigentes, realiza, por ejemplo, recitaciones, lecturas corales, que son prácticas que ya venían dando vuelta de mucho antes. Prontamente empieza a vivir la necesidad de trascender un poco. Y ahí hay otro texto que sería interesante mostrar por dos razones. Primero, porque Mistral en educación no es una pensadora sistemática. Ella va reflexionando a partir de las problemáticas, los contextos, ¿cierto?, los escenarios en los que se va involucrando, pero además ella escribe sus pensamientos y sus ideas en múltiples tipos de textos, desde bosquejos, apuntes de lo que podrían ser conferencias, poemas, oraciones, ensayos, cartas, o sea, nada le queda chico, ¿cierto?, para desarrollar sus reflexiones. Y en pedagogía, y particularmente para las discusiones en cuanto a las miradas críticas en didáctica, que en América Latina empiezan a desarrollarse desde mediados y fines de los años 70, hay un tema que yo creo que para Mistral tempranamente fue muy importante y que desarrolla precisamente en una oración, en uno de sus credos, que se llama Credo del Maestro, y que es muy curioso porque además una parte de este texto está mezclado con uno de los primeros borradores de los sonetos de la muerte. Entonces, ambas cosas, ¿cierto?, que son de la misma época en la cual ella está residiendo en los Andes, tienen en ese borrador un cordón umbilical. Bueno, se llama Credo del Maestro y dice así: creo en que soy instrumento visible del gran ser que labora en lo intangible. Creo que de su cumbre alta y sagrada soy la linfa a los valles enviada. Como provengo de él, he de mostrarme a sus designios fiel. Creo en las maravillas del amor, en este como en otros campos de cosas magnas productor. Creo que no es bastante a ese enseñarle que me manda la ley, junto con el movimiento al alma darle. Sé que perdiera un tanto su virtud la simiente, arrojada por manos indiferentes. Creo en la santidad de esta misión que excede a cada loa bullanguera, a cada admiración, más que gobernar pueblos y organizar máquinas complicadas, más que cegar un bosque de laurel con espadas, cercana al atributo terrible, diario, de crear, y al de, en la Santa Misa, las hostias consagrar. Creo en la lucha milenaria de Miguel con Satán, lógica y diaria, venganza de la sombra por la que siente como la luz se prende hasta en su frente. Creo en que se hizo múltiple luz velo, que donde hay un soberbio, allí está él. Creo en todo el dolor glorificante de las mofas sangrientas del desprecio infamante, con los que el menos, o más bien con los que algunos suele pagar mi don de luz. La noche así se venga de las brechas que le abro en él. Creo en que cerca están las auroras tales que para darles paso van a tener los cielos que ensanchar sus cristales, sus túnicas de raso, al envolver el cuerpo entero transformado de la tierra. Lo van a encontrar limpio del cáncer del error y de la guerra. Lo hallarán hermosa del néctar que trasuda el corazón. Y al pensar y pensando en sus llagas de otro tiempo, llorarán de emoción. El texto es un poquito más largo, pero me voy a quedar con la parte final. Creo en que soy de mi obra responsable. No hay sobre la tierra responsabilidad más formidable. Por momentos a veces de mi fe y de mis bríos, a pesar de la duda ruin, la duda
suele hacerme temblar y aunque en la faz me rebotan los puntos suspensivos, ahí falta una palabra que no escribo, del odio y la maldad, creo en los buenos. Y el texto termina con un ruego. Niñez, niñez, 100 veces creo en ti, pero el éxito pide que creas tú de igual manera en mí. Wow. En este texto hay dos cosas que me parece que son muy fundamentales y que tienen que ver con, primero, la gigantesca responsabilidad de la labor pedagógica. Esa responsabilidad, ella dentro del poema la ilustra como una metáfora, ¿cierto?, de la labor divina del maestro, que es una labor de creación. Los sujetos que se están educando son la obra creada por el maestro. Desde allí, entonces, bueno, la pedagogía y el acto formativo se construye como un espacio sagrado que tiene varias entradas. Tiene una entrada, ¿cierto?, por esta cultura bíblica de Mistral con su madre, con su abuela, con su familia. Tiene esta otra entrada espiritual también, propia de la teosofía, a la cual ella se acerca desde que está en Antofagasta y que propone también el valor de la creación dentro del mundo como espacio para superar el caos. Y el poema, ¿cierto?, representa el caos con la figura demoníaca de Luzbelo. Pero también el poema tiene, por otra parte, en relación con el atributo terrible de crear, con el espiritualismo culturalista de José Enrique Rodó, que desde 1900, ¿cierto?, comienza a tener una gran influencia en las ideas pedagógicas en América Latina a partir de su ensayo El Ariel. Entonces, por distintos ámbitos converge una visión espiritualista, religiosa, culturalista, ética, podemos decir también, de lo que significa educar. Ahora, eso va a conducir a Mistral a valorar el presente, el tiempo presente de los sujetos que se están formando. Entonces, es fundamental la palabra de la docente, la palabra formativa, porque esa palabra tiene que ser profunda, tiene que ser bella para dignificar, ¿cierto? Tiene que ser verdadera. Si no es verdadera, lo que uno hace es desparramar el error. Y el error lo que hace es abonar al caos. Y ese error o esa verdad se siembran en el presente, pero tienen una repercusión gigantesca hacia el futuro. Ella va a decir en otro texto, ¿cierto?, que le pide a Dios que la libre del error, que por su boca apaga la luz del futuro desde el presente. Apaga la luz del futuro de sus estudiantes desde el presente didáctico en la sala de clase. Y eso hace que los sujetos se vuelvan fundamentales. Lo que va a ocurrir de ahí en adelante es que Mistral, ¿cierto?, siempre atenta al sujeto y a las posibilidades y limitaciones del espacio, va a llegar a la conclusión de que la escuela es un espacio dogmático que no ha cumplido, ¿cierto?, las promesas de la educación estatal para la democracia, que ha dejado al pueblo marginado de los bienes de la cultura material, de los bienes de la cultura espiritual también, y que necesitamos una educación diferente basada en el diálogo. Y eso va a empezar a trabajarlo a partir de los finales de los años 20, años 30, años 40, hasta su muerte, y lo trabaja, yo diría, en 3 líneas. Primero, en una serie de textos que se hacen la pregunta de cómo se construye conversación, cómo puedo realmente dialogar con un niño. Luego, qué importante esto ahora, sobre todo, yo como que me agarro en la cabeza porque encuentro que son temas que debieran estar todos los días en toda la sala de clases, y no solo en los niños, en la universidad también. Exactamente, ella dice, la escuela tiene un espíritu escolar que es un basilisco, que todo lo vuelve piedra, y el maestro no tiene posibilidad de dialogar, porque incluso cuando hace una pregunta, cuando entrega la pregunta, entrega al mismo tiempo la respuesta como esta culebrilla enroscada en la ampolla, ¿sí? Entonces, el cómo diálogo es una primera línea, la otra es cómo muestro que mi propia experiencia constitutiva como lectora frente a los libros fue una experiencia dialógica, y empieza a trabajar la experiencia de la lectura como un diálogo, en lo cual se adelanta en el tiempo a las actuales propuestas, ¿cierto?, socioculturales de acercamiento a la ley. Y el otro espacio en que lo trabaja
es un texto maravilloso que a la fecha todavía no conocemos en su forma definitiva, porque tiene varias ediciones y todas distintas y con criterios editoriales no muy claros, que es el poema de Chile. Y el poema de Chile, ¿cierto?, cuenta la historia de Mistral. Mistral fallece, es llamada por Dios, pero en vez de, bueno, mientras cumple la obligación de seguir ese llamado, mira hacia abajo, en el norte del país, y se da cuenta que en el desierto hay un pequeño niño abandonado, un niño de Aguita. Y sin llamada, por eso ella dice con llamado y sin llamada, claro, con llamado desde arriba y sin llamado desde abajo, ella decide desobedecer el llamado de Dios y baja. Y se encuentra a este niño en el desierto, abandonado, lo toma y comienza a caminar por Chile, por todo Chile, pero por este Chile rural, por el Chile de los indígenas, por el Chile de los bosques, de los animales, el Chile de la hierba, y en todo este recorrido van dialogando, van conversando. Entonces, Poema de Chile es como la gran respuesta a esta educación auténtica, dialógica, que, ojo, no es el diálogo socrático, no, es un diálogo auténtico, es un diálogo real, en donde se enojan, en donde hay desacuerdo, en donde el niño le dice, pero ¿a dónde me estás llevando? Yo no quiero ir allá, yo quiero ir hacia acá. ¿Por qué seguimos caminando? Estoy cansado, paremos, busquemos una casa. ¿Por qué haces esto? Bueno, y ella por otro lado, oye, pero ¿por qué quieres matar a esas aves? ¿Por qué quieres atrapar a esta otra? Pero mira lo que estás haciendo, ese destrozo. Hay todo un proceso de educación ecologista, feminista, comunitario, indigenista, que recupera, ¿cierto?, la relación estrecha entre sociedad y cultura, entre hombre y naturaleza, pero también entre lo masculino y lo femenino, como polos de una misma subjetividad, y no como divisiones estancas que, ¿cierto?, imposibilitan y fragmentan de manera irreconciliable la experiencia de los sujetos. Poema de Chile un poco, ella lo empieza a escribir desde los años 20 y nunca lo termina, o bueno, no lo da luz, digamos, hay varios planes de escritura, pero ella se muere en 1957 y el texto no se publica. Todo lo que conocemos ahora son ediciones posteriores, hechas por distintos editores, todos con criterios distintos. ¡Wow! Me he quedado pero anonadada con todo esto, ¿no? Y vuelvo a lo adelantada, a lo mejor de su época, a la profundidad de su pensamiento. Se me ha pasado el tiempo volando, Adrián, me quedo con muchas preguntas y con ganas de seguir conociendo, pero bueno, ya estamos aquí sobre el tiempo, así que nada más que agradecerte la invitación para que sean autodidactas y vayan a conocer más de Gabriela Mistral y buscar estos escritos maravillosos que nos has compartido hoy. Bueno, por supuesto, Poema de Chile, que yo creo que puede ser un libro que uno lo puede releer millones de veces y siempre va a hacerle nuevas lecturas, ¿no? Así que muy agradecida, Adrián. No, gracias a ustedes, y como recomendación, bueno, de Mistral hay muchas cosas que se pueden descargar en Memoria Chilena, ¿cierto? Y en otros sitios, la Universidad de Chile tiene muy buenos sitios también sobre ella. Pero algo que yo le recomiendo a todo el mundo es que entren a Biblioteca Nacional Digital y busquen sus manuscritos y se van a adentrar un poco en la trastienda de todos estos textos y van a tener también allí una experiencia también mucho más personal y no solo la experiencia que nos permiten los editores. Cierto eso, ¿eh? Vayan, como yo decía, hagan su propio viaje así, poniendo en práctica lo que decía Tral. Y van a tener su propia albricia. Gracias a ustedes. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.